Ni un paso atrás por Enrique Patiño. Empecé en página 198, párrafo. Luis Carlos sospecha también de la responsabilidad que debe tener el director del DINGIN, el general Óscar Peláez Carmona, quien le aseguró en la mañana que todo estaba bien, cuando es evidente que no lo ha sido, y a quien a algunos oficiales, amigos suyos, señalan por tener vínculos con el cártel de Cali. Bajo su mando y con la ausencia de otros miembros de la fuerza pública, se le alteran las pruebas, se desviará la investigación, archivará el caso y maniobrará las pesquisas para encarcelar inocentes y condenarlos como culpables, sin haber participado jamás en los hechos, mientras el país vivirá su atención tras el estallido de una bomba en el diario El Espectador y la suspensión del campeonato de fútbol por la muerte del árbitro tras una orden de Escobar. También Carmona es considerado un héroe. Galán piensa que debe ser otro responsable jefe de inteligencia del DAS, Alberto Romero, quien ha mantenido informado al paramilitar Carlos Castaño y a Escobar sobre la ubicación permanente de Luis Carlos, en jefe de policía judicial Norberto Murillo. Parece demasiado, pero la lista no acaba ahí. En la mente veloz de Galán, quien durante meses ha tomado el trabajo de estudiar los cuadros de la mafia y de las organizaciones delictivas. Para él también sabe lo que sucederá, la organización completa del cartel de Medellín, desde el hombre de las finanzas, Gustavo de Jesús Gaviria, hasta Jorge Luis Ochoa Vázquez, el líder del cartel del clan de Ochoa. Y lo apoyan además los interesados en continuar con los negocios del narcotráfico, para quienes Luis Carlos Galán es su mayor enemigo. Juan David Ochoa, el mayor del clan, Mario Henao Vallejo, cuñado de Escobar, Roberto Escobar Gaviria, hermano de Escobar, Luis Fernando Gaviria Gómez, primo del capo, Griselda Blanco, la llamada reina de la coca, el mono Abello, narcotraficante de Samario, varios miembros de la familia política de los Vives en Magdalena, Gilberto Rendón Hurtado, segundo hombre en la organización del Mexicano, Kiko y William Moncada, el ala económica del cartel, Fidel Castaño y Carlos Castaño, los dos más terribles paramilitares del país, y sicarios como Dandeis Muñoz, la Kika, Álvaro de Jesús Agudelo, Limón, Juan Carlos Aguiar, el Mugre, Alfonso León Puerta, el Angelito, John Jairo Posada, el Titi, Otinel Jesús González, Otto, Hernán Dario Henao, HH, John Rivera, el Palomo, Juan Carlos Ospina, el Enchufe, Víctor Giovanni Granada, el Zarco, David Ricardo Prisco, Richard Armado Alberto Prisco, José Rodolfo Prisco, Jorge Enrique Velázquez, el Navegante, Leonardo Rivera, Leo, Sergio Alfonso Ramírez, el Pájaro, Juan Diego Arcila, el Tomate. Todos ellos a esa hora escuchan por las cadenas radiales las noticias del atentado y comienzan a celebrar. Luis Carlos imagina sus rostros y no le produce ni ira ni abatimiento, solo los ve distintos a él, en otra búsqueda, en otros caminos. Hay quienes tumban árboles y hay quienes los siembran, nada más. Y aunque solo la cúpula directa sabe los detalles de lo que le acaba de suceder, si lo esperan,
lo aprueban los cerca de 2.000 hombres del entramado del cartel de Medellín, cómodos en su imperio del terror y conveniencia de las autoridades. Además, Además de ellos, piensa Luis Carlos con su muerte de beneficiaria. Los empresarios y políticos que se hacen los de la vista gorda en el cartel de Medellín. Aunque no conozco la acción directa, sus ingresos seguirán aumentando en los medios del estado del caos del país. Aquellos que ganan en el miedo son, por supuesto, cómplices. Otros deben haber participado, piensa Luis Carlos. El coronel Homero Rodríguez, quien poco después será nombrado director de la prisión en el que será recluido Pablo Escobar, y quien le prensa olegiar durante años, hasta que Escobar se le fugue con su complicidad, y piense además en el jefe de la policía judicial, Norberto Alonso Murillo Elves, a quien se le señalará por torturas, como se le ha reportado a Luis Carlos a través de informes de inteligencia. También se ha ganado un enemigo en el cartel de Cali, dispuesto a destrozar al de Medellín. Quizás intuye a través de la carambola de su muerte como un anzuelo tendido para Pablo Escobar lo pique y caiga con todos sus hombres. Ellos también están implicados. Eso les permitirá ganar la guerra de la droga, de la cual apenas a lo cual apenas trafican un 20% del total del dinero que se mueve del país. Y además de todo, quedarse con la ruta del Magdalena, medio los grupos paramilitares del momento. De ellos, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a Víctor Patiños Fomeque y José Fedor Rey, además de José de Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera Buitrago, son quienes tendrían el consentimiento de la operación, piensa Luis Carlos, remisido por las bruscas cabriolas de su conductor al volante. Si es así, entonces también está al tanto de la operación en el cartel del norte del Valle a través de Jairo Iván Urdinola y José Orlando Henao. De hecho, esa misma noche, entre 8.000 espectadores en Soacha, algunos hombres del cartel de Cali merodean por la plaza y controlan para que todo se ejecute según sus planes. Galán sospecha que para que él haya caído en esa trampa también tiene que estar detrás de la carambola varios personajes políticos. En los primeros que piensa es en los ministros Orlando Vázquez Velázquez y Manuel Francisco Becerra, quienes terminan implicados con los años en escándalos de dineros calientes del cartel de Cali, una mafia que también alcanzará a Ernesto Samper, presidente de Colombia de 1994, un amigo al que Luis Carlos ha acompañado durante los días más críticos del atentado que cobró la vida de José Antequera y dejó el precadito en el borde de la muerte tras recibir 3 heridas de bala. Ernesto Samper ya había tenido líos como tesorero de la campaña de López Michelsen por recibir dineros calientes del cartel de Medellín. La mente afinada de Luis Carlos escapa del dolor por instantes y piensa que debe hacer decenas más de representantes a la Cámara y senadores que saben del atentado o aprueban su eliminación, y piensa en Carlos Nader, quien será condenado por venta de cocaína en Estados Unidos, y Mario Uribe, en Eduardo Mestre. Mario Uribe es primo de Álvaro Uribe.
Eduardo Mastre y Rodolfo González García, atados a la política tradicional, laxos a la hora de aceptar dineros para su beneficio o de permitir la presencia de la mafia en sus regiones, y además que son enemigos declarados, pero también alcaldes, gobernadores y presidentes del partido político, notarios y jueces del estilo de Esquinal Sanabria en Palacio, quien más adelante dictarán medidas contra inocentes como Héctor Manuel Cepeda, Alberto Jubís Hasbún y Norberto Hernández Romero, sin tener ninguna prueba concluyente, solo con el objetivo de desviar las investigaciones. ¿Quiénes son? ¿Son todos? Se pregunta una vez más Luis Carlos, mientras las casas miserables de la ladera sur de Soacha y Bosa asoman sus luces titilantes en terrenos que alguna vez fueron comprados como rurales y vendidos luego como urbanos a precios triplicados, en esa pobreza lejana, donde las luces aparecen tenues y buena parte del alambrado eléctrico es ilegal. Habitan las barridas de la gente que sigue sin alcanzar la educación ni las oportunidades. Los que creen todavía en él y aún no saben lo que acaba de suceder. Galán piensa con velocidad. ¿Por qué hacerlo? La atenúa el martirio de estar doblado en una misma posición, casi fetal, sobre el asiento y entre las piernas de los escoltas. El vehículo salta por las vías desgastadas, llenas de agujeros y de malobras parchadas, esquivando el tráfico de las 10 de la noche. Ya no le duelen tanto las heridas, pero sí el ajetrado del viaje. El cuerpo se le está anestizando por la intensidad del sufrimiento. Cuando doblan por la calle 68 del sur, el olor de la sangre se hace intenso dentro del vehículo. Entonces son tantos, vuelve a preguntarse. Galán ha estudiado el país hasta el cansancio, así que entiende que Estados Unidos, a través de la DEA, suele tener conversaciones de alto nivel con el gobierno y de tanto se inmiscuye en acciones clandestinas. Desde hace meses le han dicho que una guerra frontal contra las drogas se le presenta al gobierno extranjero como una oportunidad inigualable para entrar de lleno al país y combatir la producción y el tráfico de drogas a través de un presupuesto de miles de millones de dólares anuales. Ese dinero beneficiará a la DEA, a las organizaciones y agencias internacionales que manejan los recursos, al Ministerio de Defensa local, a los productores de armas y a los proveedores de insumos, y harán que la guerra sea prolongada, desgastante y rentable. ¿Tiene algo que ver ellos? En medio de todos los posibles responsables, Luis Carlos piensa una y otra vez que Alberto Santofimio es el punto de cruce que implica a todos los bandos. Y otra vez en el que Alberto Santofimio es el punto de cruce que implica a todos los bandos. Se le alertaron, él mismo lo sabía, lo supo siempre, pero en el fondo creía que era apenas un enlace ambicioso que negocia con unos y otros tratando de obtener la mejor partida con tanta desmesura, en propósito que nunca ha llegado a ser un hombre creíble ante el pueblo ni ganarse el favor de millones de votantes. Tarde, muy tarde, entiende que la ambición es un pozo que no se llena y el poder una sed que no se apaga. Hay hombres que nacen sedientos y por mucho que beban no logran aplacar el instinto
de arañar la tierra, si es necesario, para arrancar las gotas que consideran suyas. Dentro de esa misma estirpe, piensa Galán, están los poderes de la banca, empresarios y políticos de la talla del expresidente López Michelin o Turbayalaya, terratenientes y hacendados que lo hacen establecido, paraísos fiscales para su conveniencia, o poseen terrenos tan descomunales que no alcanzan a abarcarlos, o simple vista, familias que se sienten amenazadas, reaccionan sin la utileza de que obstante en los eventos públicos y lo golpean por debajo de la mesa con violencia para mantener la orden en su favor. ¿Son ellos? Se pregunta. ¿Son tantos? ¿Son docenas? ¿Son cientos? ¿Son miles? ¿Son todos? A Luis Carlos se le acaba la paciencia y quiere dejar de armar conjuntaras. Junto cuando el vehículo blindado se hunde en una especie de cráter, un agujero inmenso en la vía, que lo trae de vuelta de adormecido y lo despierta con una punzada brutal en el vientre bajo. El auto prosigue y uno de sus escoltas le dice que ya están cerca, un consuelo que le desoye porque ya no le cree, porque la punzada se convierte en una sensación abrumadora que le nubla la vista y lo deja al borde del desmayo. Maldita sea, ¿a dónde me llevan que no llegamos? Quisiera decir, pero ya no le salen las palabras. Lo invade la ira. Podría salvarse y ahora ya le cuesta respirar. Descarga mentales su furia contra todos, desde los corruptos más ceros a la derecha hasta las personas corrientes que negocian bajo cuerdas y alteran las cuentas a su favor. Allá culpables a los que avalan a los narcotraficantes y endiosan, culpables los que los paramilitares, porque les parece aceptable la muerte de un enemigo, culpables los guerrilleros que destabilizan el país y los políticos que durante décadas no han hecho un cambio profundo en la educación, culpables las generaciones que usaron el poder para su beneficio y permitieron que fueran posibles el resentimiento y el desespero por el dinero fácil. Culpables los que abandonaron y menospreciaron a sus hijos, hasta que el dolor por la exclusión se convirtió en el egoísmo de ese presente. Los culpables, los culpables todos, maldita sea, se dice con rabia, porque siente que morirse así no es justo. Y él piensa con ironía, tan empecinado en defender la ética como un faro entre la bruma espesa, tan frágil solo en su tarea como una antorcha en la ventisca, y ahora más solo que nunca en las piernas de ya no sé quién, mientras el auto toma por fin la transversal 8A para llegar al hospital de Osa, tan solo como lo intuyó al despertar, intentando ser una luciérnaga en un mar de oscuridad, pero sin dimensionar que su luz fastidiaba. Es demasiado tarde para entender qué representa lo que todos más quieren de sí y no saben cómo alcanzar por la costumbre de equivocar el camino. Demasiado tarde para salvarlos o para salvarse. Ya no aguanta más, siente que desvanece y con ello también su furia. La pregunta ¿son todos? Retumba aún más su mente, como el eco que a medida que retorna se apaga. El mismo se responde ponderado, como siempre, equitativo, hasta el último momento. No son.
no todos, no los que veía en él una esperanza, y los que están por abrir los ojos. Intenta abrir los tuyos para ver dónde está, pero ya no puede. Terminé en página 206.